Así como a diario necesitamos alimentar nuestro cuerpo, es necesario que a diario vamos al rollo de la palabra y demos alimento a nuestro espíritu. Te invito a que juntos comamos del rollo, a que nos alimentemos de la palabra. Bienvenidos. Muy buenos días. Hoy, en el día 238, leeremos los capítulos 16 y 17 del libro de Ezequiel. Comencemos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre hetea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta en fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida el día que naciste. Y yo pasé junto a ti, y te vi sucio en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije: cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus manos, en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también, que yo te había dado, la flor de harina, el aceite y la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable, y fue así, dice Jehová el Señor. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. Eran poca cosa tus fornicaciones, para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones, no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. Y sucedió que después de toda tu maldad, ay, ay de ti, dice Jehová el Señor,
Te edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas. En toda cabeza de camino edificaste lugar alto e hiciste abominable tu hermosura y te ofreciste a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos gruesos de carne, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Por tanto, he aquí que yo extendí contra ti mi mano y disminuí tu provisión ordinaria y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Fornicaste también con los asirios por no haberte saciado, y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino y haciendo tus altares en todas las plazas, y no fuiste semejante a ramera en que menospreciaste la paga, sino que como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe a ajenos. A todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados y les diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar y tú das la paga en lugar de recibirla. Por esto has sido diferente. Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos, y te entregaré en manos de ellos, y destruirán tus lugares altos, y derribarán tus altares, y te despojarán de tus ropas, se llevarán tus hermosas alhajas, y te dejarán desnuda y descubierta. Y harán subir contra ti muchedumbre de gente, y te apedrearán, y te atravesarán con sus espadas. Quemarán tus casas a fuego y harán en ti juicios en presencia de muchas mujeres. Y así haré que dejes de ser ramera y que ceses de prodigar tus dones. Y saciaré mi ira sobre ti, y se apartará de ti mi celo, y descansaré y no me enojaré más, por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud y me provocaste a ira con todo esto. Por eso, he aquí yo también traeré tu camino sobre tu cabeza, dice Jehová el Señor, pues ni aun has pensado sobre toda tu lujuria. He aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice, cual la madre, tal la hija. Hija eres tú de tu madre, que desechó a su marido y a sus hijos, y hermana eres tú de tus hermanas, que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Etea, y vuestro padre Amorreo, y tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas, que habitan al norte de ti, y tu hermana menor es Sodoma con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Ni aun anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que como Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité,
y Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que tú hiciste. Tú también, que juzgaste a tus hermanas, lleva tu vergüenza en los pecados que tú hiciste, más abominables que los de ellas, más justas son que tú. Avergüénzate pues tú también y lleva tu confusión por cuanto has justificado a tus hermanas. Yo pues haré volver a sus cautivos, los cautivos de Sodoma y de sus hijas, y los cautivos de Samaria y de sus hijas, y haré volver los cautivos de tus cautiverios entre ellas, para que lleves tu confusión y te avergüences de todo lo que has hecho, siendo tú motivo de consuelo para ellas. Y tus hermanas, Sodoma, con sus hijas, Samaria, con sus hijas, volverán a su primer estado, tú también, y tus hijas volveréis a vuestro primer estado. ¿No era tu hermana Sodoma digna de mención en tu boca en el tiempo de tus soberbias, antes que tu maldad fuese descubierta? Así también ahora llevas tú la afrenta de las hijas de Siria y de todas las hijas de los filisteos, las cuales por todos lados te desprecian. Sufre tú el castigo que tu lujuria y de tu lujuria y de tus abominaciones, dice Jehová. Pero más ha dicho Jehová el Señor. Haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Ahora leeremos el capítulo 17. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, propon una figura y compón una parábola a la casa de Israel. Y dirás: Así ha dicho Jehová el Señor: una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro. Arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Tomó también de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar. La plantó junto a aguas abundantes, la puso como un sauce y brotó. Y se hizo una vid de mucho ramaje, de poca altura, y sus ramas miraban al águila, y sus raíces estaban debajo de ella. Así que se hizo una vid y arrojó sarmientos y echó mugrones. Había también otra gran águila de grandes alas y de muchas plumas, y aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces y extendió hacia ella sus ramas para ser regada por ella por los surcos de su plantío. En un buen campo, junto a muchas aguas, fue plantada para que hiciese ramas y diese fruto y para que fuese vid robusta. Diles: así ha dicho Jehová el Señor: será prosperada, no arrancará sus raíces y destruirá su fruto y se secará. Todas sus hojas lozanas se secarán, y eso sin gran poder ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. Y aquí está plantada, será prosperada, no se secará del todo cuando el viento solano la toque. En los surcos de su verdor se secará. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: di ahora a la casa rebelde: ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles: he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Tomó también a uno de la descendencia real e hizo pacto con él y le hizo prestar juramento, y se llevó consigo a los poderosos de la tierra, para que el reino fuese abatido y no se levantase
a fin de que guardando el pacto permaneciese en pie. Pero se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto para que le diesen caballos y mucha gente. Será prosperado, escapará el que estas cosas hizo. El que rompió el pacto podrá escapar. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto hecho con él, y cuyo pacto hecho con él rompió. Y ni con gran ejército, ni con mucha compañía hará Faraón nada por él en la batalla, cuando se levanten vallados y se edifiquen torres para cortar muchas vidas. Por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto, cuando he aquí que había dado su mano y ha hecho todas estas cosas, no escapará. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo, que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado, lo traeré sobre su misma cabeza. Extenderé sobre él mi red y será preso en mi lazo. Y lo haré venir a Babilonia y allí entraré en juicio con él por su prevaricación con que contra mí se ha rebelado. Y todos sus fugitivos, con todas sus tropas, caerán a espada y los que queden serán esparcidos a todos los vientos, y sabréis que yo Jehová he hablado. Así ha dicho Jehová el Señor. Tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo ha dicho y lo haré. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos en estos dos capítulos que hemos leído. En el capítulo 16 podemos ver que Israel no valoró la gracia. Israel estaba en desgracia, como lo vemos en los versículos 1 al 5, que dice que su madre era, eh, su madre y su padre eran paganos. Y cuando nació fue menospreciada, dice, ni siquiera la limpiaron, ni siquiera te fajaron, ni siquiera te limpiaron tu sangre ni te cortaron tu cordón umbilical. Estabas tirada, menospreciada. Yo pasé y te recogí, porque Dios en ese momento, en este capítulo, compara a Israel con una niña recién nacida y la va llevando hasta convertirse en toda una mujer. Cuando Dios la ve, derrama su gracia sobre Israel, sobre esta mujer que es la que está alegorizando o demostrando a Israel. Y él la ve en esa desgracia y él la recoge y dice, yo te recogí, yo te limpié, te vi en tus sangres, te cubrí, te vi, luego pasé otra vez y te vi desnuda, te crecieron tus pechos, te creció tu cabello, creciste y vi que estabas en tiempos de amores. Y dice, y te limpié nuevamente tus sangres y te vestí y no la viste de cualquier manera, la adornó, le puso brazaletes, le puso ropa de lino, de seda, bordados, la cuidó muchísimo y le dijo, y entré en pacto contigo, fuiste mía. Y Dios hace un pacto de amor con Israel, de cuidarla, de protegerla, de ser su Dios, de estar con Israel. La llevó a una tierra prometida, se la entregó, la cuida, la adorna, como lo dice el versículo 9 al 14. Pero ¿sabe qué pasó con Israel? Que amó sus adornos más que a Dios, que amó las cosas que el Señor le entregó más que a Dios mismo, como lo vemos en los versículos 15 al 19. Dice, confiaste en tu hermosura, porque esa hermosura se la había entregado el Señor. Y tras esa hermosura se fue y fornicó
y adulteró y se convirtió en una ramera, y le dice el Señor, y no como cualquier ramera, porque las rameras reciben una paga por acostarse con un hombre, pero tú eras quien dabas la paga, tú eras quien te entregabas a todo el que pasaba, como quien dice, tú te entregaste a todos los pecados, y es como si Dios nos hablara a nosotros y nos dijera que nosotros somos ese Israel, que desde niños Dios nos estuvo cuidando, Dios nos estuvo protegiendo, pero nosotros dejamos que la maldad entrara a nuestro corazón y empezamos a fornicar, a adulterar, a convertirnos en prostitutos y rameras espiritualmente, porque nos dimos al pecado, cedimos al pecado, y no porque el pecado nos diera una gratificación, sino porque antes nosotros le entregábamos nuestro corazón y lo que había en nosotros, nuestro gozo, nuestra alegría, lo fuimos entregando todo sin darnos cuenta, y nos convertimos en esclavos del pecado. Y entonces cayó en maldad e iniquidad y se volvió con un corazón inconstante. Nótese que dice que no nada la saciaba, no la saciaba ni Asiria, no la saciaba ni ningún lugar donde ella fornicaba. En todos los lugares donde ella buscaba reposo no encontraba saciedad. Lo mismo nos pasa a nosotros con el pecado. Por más que buscamos satisfacer nuestra alma, no podemos, porque el único que satisface nuestra alma es Dios. Y entonces Dios decreta un juicio sobre Israel por no valorar la gracia, y eso lo vemos en el versículo 38. En el capítulo 17, el Señor hace un símil, una comparación, y allí muestra unas águilas, una vid, y hace una alegoría para mostrar allí en ese enigma de dos águilas, muestra a los babilonios que iban a llegar, iban a tomar al pueblo de Israel a causa de su pecado, se lo iban a llevar. Y esa otra águila que aparece, que no vuela, que está quieta, es Egipto, al cual Israel quiere acudir, el cual Israel quiere poner su confianza para que lo rescate de los babilonios, pero no puede. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Y la vid era Israel. Ellos cambiaron ese brazo de Dios, ese brazo que los sostenía, que los sacó de Egipto, que los llevó por todo el desierto, los cuidó, les entregó la tierra prometida, los guardó siempre, por el brazo de carne, por confiar en Egipto. Es por eso Dios lo llama la casa rebelde. Esperaron aliarse con Egipto para rebelarse con Babilonia. ¿Saben qué hicieron? Buscaron el brazo de carne y olvidaron que Dios era su ayuda. Dios ya les había dicho por medio del profeta que se sometieran a Babilonia, que por su pecado habían sido presos allí, pero ellos no obedecieron. Todas las circunstancias, al parecer, les dejaba ver que si se aliaban con Egipto, que tenían carros, caballos, hombres de guerra, podrían ser liberados. Pero Dios había dado una palabra y ellos no la creyeron. Eso no les ayudó en nada, porque ¿sabe qué hicieron? Menospreciaron el juramento. No sé si Dios te esté hablando a tu vida, si quizás has quitado la confianza en Dios y has puesto la confianza en tus riquezas, en tu trabajo, en otra persona, y todo eso te ha fallado. Hoy quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta: ¿qué tal tú? ¿Le hemos cumplido a Dios nuestras promesas? Porque Israel le falló a Dios en su promesa, le falló a Dios en su juramento. Hemos cumplido al Señor esa promesa de entregarnos a Él, de consagrarnos para Él, o hemos buscado refugio como lo hizo Israel en aquello que nos sacia. Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.